¿Tú? ¿Listas? ¿Tú? ¿Cuál es? ¿Ese es de abajo, no? Simón. Sí. ¿Ready? Ready? Yes. 3, I'm 2, ready. 1. Déjame. Because I speak English. Welcome to the... Welcome to the podcast. Is the new... ¿Cómo se dice? Ay, no sé. Episode. Page. Page, no. Página. ¿El libro o qué? Audiolibro. Yes. Of course. Bienvenidos a un nuevo capítulo de SOS al micrófono. Hoy no está Dani con nosotros porque se siente malita. Y no hemos subido episodio en estas últimas 2 semanas porque de verdad hemos intentado grabar un episodio que por una u otra razón no ha querido quedar. Ya van 3 veces. Yo digo que lo vamos a subir en un futuro porque si no es ahorita no se va a poder. Sí, ese tema tiene algo en contra de nosotros. Sí, no sabemos que quiere quedar es el una tema. señal de Dios. Exacto. Así que lo cambiamos por otro tema para esta semana y vamos a intentar subir episodio en esta misma semana. Pues resulta que no, tuvimos unos pequeños detalles y este video se está subiendo 2 semanas después de que se grabó. Tuvimos algunas complicaciones con los equipos de edición y estamos trabajando en ello. Espero que este video se esté subiendo el día lunes más tardar. De verdad es domingo en la noche y sigo editando este video. Así que gracias por su comprensión y espero les guste este video. Hoy es miércoles. Espero subirlo antes del viernes para que tengan episodios. Si lo están viendo, lo estarían viendo en viernes. Y cuéntanos, Mafe, ¿cuál es el tema de esta semana? La sexualidad. Los tabús y lo que dice la Biblia acerca de ella. Así es, como dice Mafe, hoy vamos a hablar de un tema tan importante para los adolescentes, como para adultos, como para gente que incluso si ya están grandes y se empiezan a iniciar en esto, de la sexualidad. Por lo general es un tema muy tabú, al menos en las escuelas nada más te hablan de prevención y un poco más de anatomía, pero no te hablan tanto de si es bueno o si es malo, o más bien como que lo normalizan de que es natural, pero pues no es así. ¿O qué piensan ustedes? ¿Qué les han dicho a ustedes en la escuela acerca de la sexualidad? Que es normal y que es una necesidad del cuerpo humano. A ti, Paola, ¿qué has escuchado acerca de la Copy sexualidad? paste. No, pues. pues sí, lo mismo. Vamos a la misma escuela. Pero sí. Pero van a pensar que tenemos la misma edad. Sí. Yo tengo. No sé. Pónganlo ahí en los comentarios. Pongan en los comentarios cuántos años creen que tenemos cada uno. Y pues una aclaración más: no somos hermanas. No. Pero bueno, ya no salimos de tema. Pero pues sí, de cierta forma, que es normal que a cierta edad quieras como experimentar eso. O sea, y si lo vas a experimentar, pues nada más te dan los métodos anticonceptivos y ya. No te dicen, pues sí te dicen riesgos, pero yo siento que a veces no lo abarcan tan a fondo. Es más como de, pues si quieres iniciar tu vida sexual, pues adelante, no pasa nada. Mientras te cuides, todo bien. Creo que al menos lo que son las escuelas intentan cuidar tu aspecto físico, o sea, la parte física de la sexualidad, que no te enfermes, que lo hagas con protección, pero nunca cuidan esa parte ni emocional ni tanto espiritual, ¿sí? Hablábamos ¿qué fue? ¿El sábado? El sábado incluso salió este tema en un tema que nos estaba compartiendo Javi, que nos decía el riesgo de tomar
podría decirse práctica, como muy a la ligera. Porque la sexualidad es algo tan importante que incluso en la misma Biblia te lo da a entender que es el sexo es para después del matrimonio. Y créanme, nos cuesta trabajo porque al parecer ahorita es muy tabú o nada más lo intuyes al momento de hablar, pero al menos conmigo mis papás nunca hablaron de sexualidad. O sea, lo que yo sé es porque lo vi en la escuela, pero incluso nos decía Javi, es que esto se tiene que tomar porque las personas toman riesgos sin saber. Entonces puedes tener el riesgo de, ya sea inconscientemente, de contraer una enfermedad o incluso llevar a tu esposa, a tu novia, etcétera, enfermedades. Pero es difícil hablar de esto con las personas. Incluso hablar esto enfrente de ellas a mí me cuesta trabajo, ¿sí? Porque es algo muy... Y así como de, para mí es lo más normal. compa. Esa es la diferencia. En mi generación hablar sobre esto era muy incómodo. Y sigue siendo incómodo para los de mi generación. Y para su generación es como lo más normal y eso es lo que da miedo, es lo peligroso, que ya es muy normal, ¿sí? Antes decían, no, es que hasta que te cases. Y ahorita ya no. Como habíamos dicho en el episodio del noviazgo, hay relaciones que nada más es para tener un ratito de placer y ya nunca los vuelves a ver. Y eso es peligroso. ¿O qué piensan ustedes? No, pues sí. Es que como dices, pues todo, de hecho creo que todos sabemos que en los tiempos de antes era como hemos venido diciendo desde que inició el capítulo, que es un tema muy muy tabú, es un tema muy controversial que incluso hasta incómodo es, porque de tan tabú que es eso de hablar de las relaciones sexuales, es como de, ay, es que no me hables de eso porque, ay, me da vergüenza, me da penita. Y es de, amigo, pero es lo más normal del mundo. O sea, tú tienes que saber esto porque en un futuro lo vas a llegar a hacer. Y es como de ni modo que pues, te vaya a dar pena. Pues no. Entonces, bueno, yo así lo veo porque a mí me hablaron de sexualidad desde que yo tenía 6 años. Entonces, pues porque mi mamá trabajaba con una psicóloga. Y de hecho mi mamá, pues no quería porque también ese miedo de que yo... Fueras a despertar antes. Ajá. Y la psicóloga le dijo, no, es que está bien que le empieces a hablar a Paola de sexualidad. Mira, aquí yo tengo libros que le pueden ayudar. Y pues sí, a mí me prestaba sus libros, libros de su hijo, pues, porque su hijo también era, creo que era como 3, 4 años más grande que yo, pero pues tenía sus libros y ella me los prestaba y ahí te hablaban de, pues, de sexo, de cómo cuidarte y así. Pero pues yo nunca vi que mencionaran que esto se tenía que practicar hasta el matrimonio. Entonces, ahorita en estos tiempos ya es, si tienes novio y lo quieres hacer, está bien. O de, si incluso sin ser nada. Así nomás, como va, me caíste bien. De un día o de una noche y ya, bye. Al día siguiente ya ni se acuerda ninguno. Entonces, pues, sí es muy, muy tabú y nosotros consideramos que es muy importante hablar esto, más que nada por recomendación de Javi. También nos dijo que tenemos que empezar a tocar estos temas que a la juventud de hoy en día los tiene sin cuidado. Ahorita tocaste un tema muy, muy importante que me quedé pensando. Cuando tenía 6 años, le dijeron a tu mamá, les tienes que empezar a hablar de sexualidad. O sea, ¿en qué tiempos vivimos que ya a una niña de 6 años le tienes que hablar de sexualidad? O sea, como, ¿por qué? Hay
Hay un estudio de la Biblia que decía que a las personas menores de 30 años no podían leer un libro de la Biblia, que era el libro de Cantares, porque era demasiado sexual. ¿Sí? Yo ya he leído el libro de Cantares, es un libro muy romántico. Sí tiene esos tonos, pero era porque era un libro que no lo podían leer hasta antes de los 30. Ahora, ¿por qué le tienes que hablar a una niña de 6 años, de 5 años, unos niños que apenas están iniciando en una etapa que ni siquiera aún tienen como ese despertar? ¿Por qué les tienes que hablar de un tema? Como por qué se los tienes que adelantar. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando yo estaba chico, a nosotros nos empezaron a hablar de estos temas aproximadamente ya como eso de los 12, 13 años, que es cuando ya te empiezan a gustar las niñas, cuando ya empiezas como a ver el ay, me gustas, el quieres ser mi novia, y novia de manita sudada y todo eso. Pero es porque ya empieza a haber un gusto hacia el otro género, ¿sí? Pero, o sea, ahorita veo que hay niños muy pequeños que les hablan de sexualidad y es lo que yo no entiendo, como por qué tendría que ser a esa edad. O sea, no es, dicen es que se están adelantando, no es que se estén adelantando, uno mismo los adelanta al presentarle temas que aún no son para su edad. Pues hay veces que ni siquiera se los hablan directamente, pero no tienen cuidado al momento de hablarlo. O sea, están los niños ahí, están los adultos y están hablando así muy normalmente y pues los niños escuchan de lo que están hablando y pues se les queda. No es como que se los digan, se lo sienten y, ay, mira, hijo, esto y el otro. Yo he escuchado a niños que luego dicen palabrotas que ni siquiera sé qué significan, pero lo dicen porque un grande le dijo a otro y el otro se ofendió y dijo, es que si digo esto, le va a calar. Y yo les he preguntado, ¿por qué dices eso? No sé qué significa. No, pero le cala. No, pero mis papás lo dijeron y pues fue como de, yo también. Y creo que una parte de todo esto es que los mismos papás han perdido como ese, ¿cómo podrían decir? Ese tacto para hablar con los niños, porque mis papás no lo hicieron. O sea, no hablaron conmigo cuando empezó ese despertar por las niñas y mucho menos cuando empecé a sentir esos cambios físicos, porque es lo primero que pasa. Cambios físicos en tu cuerpo y al final pues terminas como interesado por una niña o así. Pero a lo que me refiero es, los papás de ahorita le dejan más a los maestros. ¿Sabes qué? Tú edúcalo, yo no quiero hablar de estos temas, a mí me incomoda de hablar de estos temas, háblalo tú. Y mucho más, un papá cristiano tendría que hacerlo, ¿sí? Porque pues en la Biblia dice, por ejemplo, dice en Génesis 1:27-28, creó pues Dios al hombre a la imagen suya, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo sean fecundos y multiplicados y llenar la tierra y sojuzgarse. Y sigue. Pero pues cuando tú le dices esto a un niño, no lo entiende a menos que tú se lo expliques. Es como de, ok, Adán y Eva eran marido y mujer, ¿sí? Y Dios les dio el permiso de, ¿saben qué? Pues sí pueden tener relaciones sexuales y multiplíquense para que llenaran la tierra, pero porque eran marido y mujer, ¿sí? Eva fue creada para Adán. Y eso es lo que los papás de ahorita tienen que hacer, pero yo no he visto que los papás se interesen por esta educación sexual para cuidar el espíritu o para cuidar el alma de un niño, ¿sí? Yo he escuchado de gente que le dice, no, es que nos contaba Bri el sábado de una niña que que su papá le decía, no, es que yo le doy los condones, por eso le encontraron condones. O sea, ¿por qué vas a alentar esto? ¿Sí? Es muy peligroso, y más ahorita, porque no sabes con quién se está metiendo. Nada más le gustó el muchacho bonito y pum, ya pasó algo, ya la niña no responde los mensajes, ahorita mucho más.
hay que tener mucho cuidado con quién sí y con quién no, ¿sí? Y el con quién sí es con quién sí te vas a casar para poder tener relaciones, no precisamente con quién te vas a acostar. Y si lo vas a hacer, mínimo que sea alguien que conoces, ¿no? Bueno, pues también a veces siento que es por esa presión social, porque hay veces que, pues, no sé, yo he visto así en películas y eso, que las amigas o amigos son como de, ay, ¿por qué no lo has hecho? Y no, pues entonces no eres hombre o no eres mujer y ya tienes 16 años y aún no lo has hecho, no, sigues siendo una niña o un niño. Entonces como que también es por esa presión social o, ay, es que todos mis amigos ya lo hicieron, ¿por qué yo no? Entonces, no sé, siento que también implica mucho eso de la presión social. Sí implica, tiene mucha presión o mucho peso el que piensan de ti cuando estás en la etapa de la adolescencia. Y les digo porque a mí me pasó. O sea, yo antes de llegar aquí a la iglesia, yo llego con 17 años. Pero pues yo ya había vivido fuera de la iglesia muchas cosas. Y si era eso como de llegar y decir, no, pues es que yo ya, o este fin de semana pues pasó, ¿verdad? Con fulanita y luego, pero mañana me quedé a ver con sultanita y así, yo me quedé así como de, Entendí, frutanita. ¿cómo? Sí, pero sí o sea, en cierta parte uno sentía como feo es que yo no lo he hecho, ¿sí? Yo no lo he hecho y hasta cierto punto muchos buscábamos no, pues deja ver con quién o cómo me ligo a esta muchacha para que pase, pero no era porque yo quisiera estar con la muchacha, sino porque no quería estar fuera del grupo de mis amigos de que ya, ay, Paula, de que Pones esa parte que se cae. de que ya lo habían hecho, ¿sí? Y es muy, ¿cómo se podría decir? En cierta parte como muy importante para los hombres. Como que con eso mides tu varonilidad, no sé, tu hombría. Pero pues obviamente ya después creces y ya entiendes que no, la verdad no. Es que no, gente, entiendan que tener relaciones sexuales no los hace más mujeres ni los hace más hombres, no. Me acuerdo, Le hice la también, bola. no sé si fue en Lo que callamos las mujeres o La Rosa de Guadalupe, Buena novela que ve la Mafe. que vi un capítulo justamente de eso, que las amigas como que presionaban a la muchacha y la hacían menos. Era, creo que un grupito de muchachas, pues las populares y así, Las divinas. hacían menos a las vírgenes, así les llamaban. Hacían menos. Y las hacían así de a un lado que porque eran vírgenes y que no eran mujeres, que seguían siendo niñas, y las trataban literalmente como las raritas porque tenían, creo que 16, 17 años y aún no habían tenido relaciones sexuales. Y bueno, al menos a mí, yo ya tuve unas experiencias así y la verdad no fueron placenteras porque ni siquiera fueron por amor, digámoslo así, ¿sí? De verdad, si yo pudiera regresar el tiempo y decir, sabes que no, y ya, y quedar limpio hasta que me case y hacer mi primera vez cuando me case con la persona que amo, estaría muy cool. Pero esa misma presión hizo que yo tuviera mis que veres con otras personas y al final te terminas arrepintiendo. Porque no era ni siquiera la chica que te gustaba o porque ni siquiera fue en un lugar bonito o así. No queremos Demasiados detalles, gracias. Pero a lo que me refiero es, no hagan algo que después se puedan arrepentir, ¿sí? Yo pienso que la primera vez tiene que ser una persona que de verdad ames y quieras pasar toda tu vida con esa persona.
El matrimonio tiene el mejor regalo de bodas, que es el sexo. Y va a ser con la persona que vas a estar toda tu vida. No con la primera que se te cruce, o con el primero que se te cruce, con el primero que te hable bonito, o con la primera que te vea bonito. Tiene que ser con una persona especial, ¿sí? Porque hace rato me decía Mafe, es que al momento de tener esa relación hay un pacto, se hace como un pacto de sangre, y por eso tienes como ese, ¿cómo se le podría llamar, Mafe? Como ¿Su vínculo? Ese vínculo, ese vínculo. te haces una sola carne, lo dice la Biblia. Así, ¿Tienes el versículo? no sé, lo voy a buscar. Espera. Ahorita que lo busque para verlo. Pero sí, dice la Biblia que cuando tienes esa experiencia con la persona, hay un pacto de sangre y creas un vínculo. Y por eso a muchas personas les es difícil dejar a una persona con la que ya tuvieron relaciones, porque se crea ese vínculo, esa unión. Es un vínculo emocional, dice. Cuando unió en matrimonio la primera pareja, les dijo que tendrían que llegar a ser una sola carne. Génesis 2:24. Eso significaba que todo matrimonio podría disfrutar la intimidad sexual y que estaría unido por un fuerte vínculo emocional. Entonces, siento que por eso, bueno, he tenido amigas que pues ya tuvieron experiencias, porque yo no. Y después les cuesta mucho dejar ir al muchacho, como que pues sí, realmente tuvieron un fuerte vínculo emocional al hacerlo esa unión, que después les cuesta dejarlo ir. Entonces, pues, Piénsenlo bien, porque es difícil dejar ir a alguien con quien tuviste esa conexión por diversos motivos, y muchas veces para las niñas es como muy fantasiado que su primera vez sea algo romántico, algo bonito, pero pues si no es ni con la persona que amas, ni con tu esposo, ni siquiera ya casados, pues dudo que sea esa primera vez romántica que vas a creer. yo tengo amigas que, pues como les digo, ya lo experimentaron y se arrepienten mucho del haberlo hecho y con quién lo hicieron. Oye, o sea, el momento en el que pasó. Y yo, chale. Pobrecitas. Y precisamente no hablamos también solamente de tener relaciones sexuales. Hay algo que nos decía Javi que es muy peligroso y que está muy normalizado, que es la masturbación, ¿sí? La masturbación tanto en hombres como en mujeres ni siquiera es algo que tú dices, ay, es raro, no, pero lo normalizaron a tal grado. Y ¿cómo podríamos explicarlo? Hay gente que es adicta, ¿sí? Hay gente que es adicta tanto a eso como a ver videos inapropiados en páginas de ese tipo de videos, y eso mismo corrompe a veces hasta los matrimonios, ¿sí? Decía Javier, si no puedes superarlo cuando estás joven, mucho menos lo vas a poder superar cuando ya eres adulto. Y lamentablemente es algo que psicólogos, doctores, terapeutas dicen que es normal. O sea, que porque es un método de desfogue o de drenado del cuerpo, que se acumula esperma, que se acumula semen, etcétera, etcétera. Pero el cuerpo tiene su propio método. Le llaman noches húmedas, donde el cuerpo solito se deshoga. Pero lamentablemente es algo normal para los jóvenes. Yo digo, yo he tenido amigos donde en un tema de conversación que estamos platicando sobre cualquier cosa, sacan eso de que no, pues es que al rato llego y a dormir, ¿sí? Porque ya es muy normal y la gente es muy, muy común que lo hagan. No sé si tienen algo que decir al respecto.
Bueno, ahorita que estamos hablando de la masturbación y todo eso, pues también acarreamos la pornografía, que es como el método más utilizado para cometer este acto. Y pues Mafe nos va a decir algo que dice la Biblia sobre la pornografía. Bueno, aquí una página de internet dice: la pornografía prolifera en el mundo de hoy, quizá más que cualquier cosa. Satanás ha tenido éxito torciendo y pervirtiendo el sexo. Él ha tomado lo que es bueno y justo y lo ha reemplazado con lujuria, pornografía y adulterio. Y luego dice: las tres principales categorías del pecado son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vangloria de la vida. Primera de Juan 2:16. La pornografía definitivamente nos causa el codiciar las cosas de la carne e indudablemente es lascivia para nuestros ojos. Así que sí, te hace mal. Prácticamente lo que quiere decir ahí es que al momento de masturbarte, ves este tipo de páginas y lo único que estás haciendo es alimentar una parte de tu cuerpo, de tu cuerpo no, como de tu alma, que son los deseos de la carne, ¿sí? Es que es el hecho de avanzar en eso, como, ¿cómo podría llamarlo? Como hacerle caso a esa parte de tu mente es pecar. Porque lo platicábamos con Javi. No vas a hacer ese acto pensando en la Biblia, no vas a hacer ese acto pensando en la caricatura, en tu papá. Que estás en la iglesia. Estás en la iglesia. Pensando en un gatito. Exacto. Alabando, adorando, orando. Ese acto se hace. Es más, hasta te tienes que esconder. ¿Por qué? Porque es un acto demasiado vil. Y piensas, así que como dicen, piensas cochinadas, piensas en una persona o estás viendo un video y lamentablemente este tipo de videos distorsionan un poquito de la realidad y para aquellas personas que no saben lo que es tener relaciones sexuales sanas, piensan que lo que hay en esos videos es lo que se tiene que hacer y cuando van y lo quieren hacer con su pareja, pues obviamente sale mal. Se decepcionan porque no sale como en sus videos. Es como de, ay, pero es que yo vi que en el video era así. No, amigo, es que no va a ser lo mismo porque esa industria pues te distorsiona todo y lo hace como parecer muy fantasioso. Ajá, y en realidad pues es que no, nada de eso pasa en la vida real y es como de... Entonces cuando tú lo practicas, chocas con una pared y dices, ay, espérate, es que esto no era lo que yo me estaba imaginando. Entonces, de cierta forma sí nos afecta mucho. Se afecta mucho la mente y la distorsiona de una forma muy, muy fea. También al ver este tipo de videos, he visto muchas publicaciones en Facebook que dicen que, pues obviamente no somos perfectos y en estos videos se busca como un humano perfecto aparentemente, siendo que pues obviamente tenemos imperfecciones y se estandarizan mucho a las mujeres y a los hombres, como tiene que tener muchos pechos o muchas pompias, muchas pompis o el vato tiene que estar musculoso y guapísimo y así. Entonces también estandariza mucho al hombre y a la mujer en ese tipo de videos y no se habla lo real. Hay muchas cosas de las que debemos de hablar sobre la sexualidad. Ahorita abarcamos lo que es tener relaciones sexuales hasta tu matrimonio. Obviamente es un tema demasiado extenso que después habrá otro video hablando sobre esto. También habrá otro video hablando sobre masturbaciones y sobre lo peligroso de la pornografía. Hoy solo quisimos tocar este tema. Si les interesa que sigamos hablando sobre este tema, denle like, pongan en los comentarios y nosotros tenemos a personas que tienen un poquito más de experiencia en este tema para que estén aquí con nosotros y nos platiquen un poquito tanto de sus vivencias como lo que Dios les ha dado a entender. Pero para cerrar el capítulo de hoy queremos darles a entender a ustedes que el sexo es hasta el matrimonio y Dios lo estipuló así. No es algo prohibido, no es algo desagradable, no es algo vil, pero es algo que Dios reservó para las personas hasta el matrimonio.
2, la masturbación no es normal. No es algo que Dios haya inventado, no es algo que Dios vea agradable. Y 3, la pornografía puede llegar a ser adictiva y puede llegar a arruinar tu vida y tu matrimonio si ya estás casado. Si no estás casado, puede llegar a que arruine tus relaciones futuras, ¿sí? ¿Algo que quieran decir antes de terminar? Pues no, como lo acabas de decir, muchos se preguntan si la Biblia prohíbe el placer sexual. Y no, realmente aquí dice, las escrituras indican que el placer sexual es un regalo que Dios otorga a las parejas casadas. Porque pues precisamente como les decíamos hace rato, se hacen una sola carne y tienen ese vínculo emocional que los une como pareja. Y un versículo es Colosenses 3:5 que dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y hay otro versículo que dice: sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y pues también dice otra cosa, que la sexualidad hay que considerarla como algo santo, porque es un don de Dios, es una fuerza creadora de tal poder que nos hace estremecer, ya que la sexualidad abre a los hombres horizontes insospechados de fecundidad, donación, ternura, belleza y entrega al otro. Entonces, pues queremos que entiendan que no está mal tener pues relaciones sexuales, como nos decía Rubén, pero a lo que a Dios no le agrada es que estos actos se cometan fuera de lo estipulado por Él en su palabra, que es el matrimonio. A Él lo considera él los considera esas personas que practican pues que tienen relaciones antes del matrimonio como personas impuras. Entonces queremos que entiendan eso, que las relaciones es algo para que ustedes lo disfruten, pero cuando sea la persona correcta, cuando ya estén casados y sea dentro de su núcleo matrimonial, no fuera de, porque pues es pecado, como les hemos venido diciendo. Bueno, este fue el episodio de SBS, como les decía, lo tocamos muy a grandes rasgos, pero si a ustedes les interesa que sigamos hablando de este tipo de temas, denle un like, comenten ahí abajo y nosotros nos vamos a encargar en episodios futuros de hablar de estos temas, de traer a personas con las que hemos platicado, que nos han hablado de estos temas y sobre todo traerles un contenido que no sea nada más hablar por hablar, sino un contenido en el cual ya hay un estudio detrás. Y nada más lo hablamos muy superficial, porque tampoco queremos entrar mucho en este contexto, ¿cómo? En este contenido, perdón, en este tema, porque no conocemos tanto. De verdad, nosotros seguimos aprendiendo. Esto nos lo dijeron el sábado y se nos hacía muy interesante que ustedes lo supieran. Y porque es muy importante más ahorita, por el tiempo que estamos pasando. Sí, porque... No, ya me iba a despedir. No, dime. Porque queremos que esto deje de ser un tabú para ustedes, porque a nosotros también nos ha costado hablar sobre estos temas. Yo conozco a gente a la que les da risa cuando les hablan sobre esto, les causa incomodidad, y queremos que lo vean como algo natural entre jóvenes. Ahora sí que este podcast es de jóvenes hacia jóvenes. Entonces nosotros obviamente no somos los más expertos del tema, ¿verdad? Pero queremos que la enseñanza que a nosotros se nos ha dado, poderla compartir con ustedes. Y como decía Rubén, si quieren que hablemos más a fondo de este tema, pues coméntenos y pónganos qué tema, las preguntas y qué tema les gustaría que abordáramos, porque pues el tema de la sexualidad es un tema demasiado complejo y demasiado extenso. Tiene muchísimas cosas de las que se puede hablar. Entonces, pues, ya. Gracias.
Así que no se les olvide dejar su comentario en la parte tanto de qué temas nuevos quieren que hablemos, como de cuántos años piensan que tenemos nosotros cada uno. Ajá. Ah, Popabot. Y esto fue todo por este capítulo más. Nosotros somos SOS Al micrófono. y nos vemos la próxima. No se olviden de comentar, suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos. Por favor, nos ayudan de mucho y pues nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Bye. 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 Tiempo. Yo también estoy esperando ahí que yo habla. Mira, lo más seguro. No estaba batido. El también se retiró. Ella me quedó de que también a veces porque se... tomemos el refresco porque ya ando como Lolita y ya ¿Allá bien trapo? Ya limpié con mi camisa. No, ya no. Llevo patitas y seco. ¿Sí? Ok, vas a decir eso.